Amados en el Mashiach, un abrazo fraterno desde Quito, Ecuador, en la mitad del mundo. Desde la latitud 0, Pastor David Sierra, Centro de Adoración Bethlehem. Este día yo quiero compartir el tema que se olvidan aquellos que quieren irse al otro extremo totalmente. Al volver a las raíces, no debemos volver a la práctica de la religión judía. Cuidado. Nosotros debemos volver a la raíz para dar los frutos que da el olivo. Es aceituna. Pero cuando nosotros leemos la Escritura, el Brit Hadashah, a través de la revelación al apóstol Pablo, apóstol a los gentiles, nos acordamos que el mensaje también tiene que ser para los gentiles, porque ahora resulta que todos son de las tribus esparcidas. Esto no es así. Debemos guardar un poco la compostura, la cordura, y debemos pensar que nosotros, por gracia, hemos sido salvos. Respecto de los gentiles, dice la Escritura que a los suyos vino. El Mashiach vino para los suyos, pero los suyos no les recibieron. Y por causa de que no les recibieron, entonces se abrió la puerta a los gentiles. Y en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Elohim, el Creador, al mundo, que ha dado a su Hijo, a su Ben, al Yahshua HaMashiach, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Escritura habla de salvación, habla de una cultura diferente que es la cultura hebrea. Hebreo quiere decir el que cruzó del otro lado. Yo quiero que miremos ahora lo importante respecto de este Brit Hadashah. Este pacto que nos alcanza a nosotros. Dice ahí en el libro de Romanos, vamos por favor, quiero que abra el libro en Romanos. Yo publiqué en Facebook la posibilidad de que usted pueda comprar el Tanaj. Hay varias versiones, no versiones, sino varias presentaciones del Tanaj. Hay en cuatro tomos, hay en uno solo, que es el que yo tengo, hay en 2 tomos, pero eso tiene que buscarlo usted en la página para que pueda comprar por internet. Romanos capítulo 11, verso 1. Está hablando el apóstol Pablo, y esta carta es a la iglesia en Roma, pero acuérdese que cuando el apóstol Pablo está predicando el mensaje de la gracia, él no va directamente solo a los gentiles, sino que también toca a los de las tribus esparcidas. Y entonces debemos saber leer una carta. ¿A quién se está dirigiendo? Romanos capítulo 11, verso 1. En ese caso yo digo, dice Pablo, no es que Elohim, no es que el Creador repudió a su pueblo. Elohim no lo permita, pues yo mismo soy un hijo de Israel, un hijo israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Esto es muy importante. Pablo se describe como de la tribu de Benjamín, de la religión de los fariseos, pero él lo dejó todo y fue al posicionamiento que el Padre Celestial lo tuvo desde antes de la fundación del mundo para él. Ser un apóstol a los gentiles. Elohim no ha repudiado a su pueblo. Él repite otra vez. Al cual escogió de antemano. ¿O no saben lo que las Escrituras dice de Elías? Él implora a Elohim
en contra de Israel, diciendo: Yahweh Elohim, ellos han matado a tus profetas y derribado tus mishbeat, tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora me quieren matar a mí también. Pero ¿cuál es la respuesta de Elohim? Acuérdense que Elohim es el creador. Yo más me refiero, y como está escrito, Elohim, el creador, porque hablar del nombre es todo un estudio enorme. Y entonces que no se dice así, que no se pronuncia así, pero yo le tengo una buena noticia. Yo me salvé aceptando a Jesucristo. Porque hay muchos que dicen que si no pronuncia bien el nombre, que es Yahshua, que es Yeshua, que es el Mashiach, que es... Vea, la infinita gracia del Señor nos alcanza, porque no es por conocimiento, sino por revelación. Pero ¿cuál es la respuesta de Elohim? He apartado para mí 7,000 hombres que no han doblado rodilla ante Baal. Es la misma manera en la época presente. Hay un remanente escogido por Hanán, un remanente escogido por gracia. Es la misma forma que hizo antes. Pero ¿qué es esto de la gracia? Oiga, la gracia no es que el Padre te da algo que no tiene valor. Tiene un precio altísimo. Es la salvación. Y para salvarnos, sacrificó a su Hijo en el madero. Verso 6 del capítulo 11 del libro de Romanos. Ahora, si es por Hanán, si es por gracia, es correspondientemente no basado en obras legalistas. Por favor, escuche. Porque yo también escucho predicadores, hay que tener mucho cuidado, siempre dispuesto a aprender, pero conforme a lo que dice la Escritura. Queriendo volver a las raíces, usted puede amarrarse otra vez a la ley. Y recibiendo mensajes legalistas que manden la fotografía, que manden el... ¿Dónde dice esto en la Escritura? No. Básese a lo que dice la Escritura. Es de la misma manera en la época presente hay un remanente escogido por Hanán, por gracia. Ahora, si es por Hanán, si es por gracia, es correspondientemente no basado en las obras legalistas. Si fuera de otra manera, la gracia no sería gracia, porque yo tendría en qué gloriarme. Concluimos que Israel no ha obtenido la meta por la cual estaba esforzándose. Los escogidos la han obtenido, pero el resto se ha hecho como piedra. Igual lo que dice en las Escrituras, Yahweh Elohim les ha dado un ruaj, un espíritu de letargo. Ojos que no ven, oídos que no oyen hasta el día de hoy. Quiero yo aclarar aquí en este punto. La salvación no es por el conocimiento. La salvación tanto para los judíos como para los gentiles es por gracia. Y la gracia tiene que ser revelada. ¿Qué es esto de revelada? En base al conocimiento, uno tiene que buscar por el Espíritu la verdad de esa palabra viva. Y entonces, como Pedro, uno entre 12, él recibió la revelación de que el Yahshua era el Mashiach. Igual que lo dicen las Escrituras, Yahweh Elohim les ha dado un ruach de letargo, ojos que no ven, oídos que no oyen hasta el día de hoy. Se refiere a los israelitas. Y David dice, sus mesas de cenar se conviertan para ellos en redes y en trampas, tropezadero y en castigo. Sus ojos
se nublen para que no puedan ver, con sus lomos encorvados constantemente. Mire, por la ley nadie va a ser salvo. Por el conocimiento de la ley y conocimiento de la Escritura, nadie va a ser salvo. Tanto los israelitas como los gentiles somos salvos por gracia a través de la revelación del Mashiach. Entonces viene en el 11 un título que lo ponen ahí, que dice: la salvación ha venido a los goyim. Yo no me atrevo, quizás algún momento yo le diga si soy de las tribus esparcidas o si soy goyim. Yo dije una vez ya, pero por causa de que no haya envanecimiento, sino una investigación suya delante de la presencia del Padre, solo usted puede recibir esa revelación y solo Él puede revelar. Si es que es goyim o si es que es de las tribus esparcidas. En este caso yo digo, ¿no será que ha tropezado con el resultado de alejarse permanentemente? Israel se ha alejado permanentemente y solo un pequeño remanente ha buscado la revelación. Elohim no lo permita. Por lo contrario, es por medio de su tropiezo que la salvación ha venido para los goyim, para provocarlos a celo. Tremendo. El celo viene para los israelitas por cuanto los goyim están entrando en la salvación. La salvación es por gracia. No es por conocimiento. No es porque seas de la tribu tal. Pablo, siendo de la tribu de Benjamín, camino a Damasco, tuvo que ser botado al piso y recibió la revelación. Escuchó la voz y fue llamado a ser apóstol a los gentiles. Entonces, por favor, porque bueno, subirse al caballo del conocimiento, eso envanece. Subirse en la montura de los títulos, eso envanece. Quizás algún momento yo le pueda mostrar todos los títulos que hay acá, pero yo como Pablo digo, todo eso lo tengo por basura, porque el único maestro que me ha enseñado es el Yeshua a través de la palabra, pero también es el Ruach HaKodesh, que me ha dado a mí la revelación del conocimiento de los tiempos y del conocimiento de la palabra. Verso 12. Además, si su tropiezo está trayendo riquezas al mundo, esto es, si Israel siendo puesto en una condición más desfavorable que los goyim, le está trayendo riquezas a estos, ¿cuánto mucho mayores riquezas le traerá a Israel cuando esté en su plenitud? No nos limitemos a hablar solo de riquezas terrenales, porque mejores son las riquezas espirituales. Pero hay algo reservado para los israelitas. Dice, ahorita por causa del celo, los israelitas están buscando y han encontrado las riquezas. ¿Cuánto más, dice, cuando encuentren la riqueza del conocimiento de la gracia? De modo que a aquellos de ustedes que son goyim, yo les digo esto, por cuanto yo mismo, que soy emisario a los goyim, hago saber la importancia de mi trabajo, con la esperanza que de algún modo pueda provocar a algunos de mi propio pueblo a celos y salvar a alguno de ellos. Yo tengo un amigo judío, y cuando recién nos hicimos amigos, oiga, para una persona del Medio Oriente ser amigo es algo tremendo. Ellos si conocen la palabra y viven, hay amigo más que un hermano. Cuando ellos te aceptan como amigo, tú eres más que especial. Y conversábamos y nos tomábamos un café, y yo quedaba asombrado por el conocimiento de la Torá de ellos, pero él se quedaba asombrado por el conocimiento, por la revelación que yo le transfería de
de algunos pasajes del Nuevo Testamento. Y él se interesó por leer el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah. Y yo me interesé por juntarme con él, porque ellos tienen un conocimiento tremendo del original. Y es así como me llegó el Tanaj. Entonces, tanto ellos tienen mucho que darnos, pero tanto nosotros también tenemos que darles. No estamos desprotegidos porque nosotros somos un depósito donde el Padre ha puesto un tesoro dentro de nosotros. Con la esperanza de que de algún modo pueda provocar a algunos de mi pueblo a celo para salvación de ellos, porque si poniendo a Yahshua a un lado significa reconciliación con el mundo, ¿qué significaría el hecho de aceptarlo? Será vida entre los muertos. Aquí describe claramente la posición de los israelitas que no tienen la revelación y dejan de lado al Yeshua HaMashiach. Porque la salvación, les repito, tanto para los israelitas como para los gentiles, para los goyim, es por medio de la gracia, y la gracia tiene que ser revelada. Verso 16 del capítulo 11 de Romanos. Ahora bien, si la jalad, si la masa ofrecida como primicias es kadosh, es santa, así también lo es toda la masa. Y si la raíz es kadosh, así también todo el cuerpo. Todo lo que el Padre hizo para él lo hizo kadosh, lo hizo santo. Por eso Pedro en una de sus cartas dice que nosotros tenemos la unción del santo. ¿Cuál es la unción del santo? La santidad, que somos kadosh. Pero si algunas de las ramas han sido desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y estás compartiendo de la raíz, la rica raíz del árbol del olivo, entonces no te jactes y te creas mejor que las ramas originales. Es tremendo el mensaje de Pablo, tanto reprende a los goín como a los israelitas, porque nos centra a nosotros a la salvación que es en Cristo y es el único digno de gloria y de honra. De tal modo que si tú te jactas, acuérdate que no eres tú el que soporta la raíz, sino la raíz te está soportando a ti. Tenemos que volver a la raíz. Así que tú dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo pudiera ser injertado. Emer, ¿verdad? ¿Pero qué? Ellas fueron desgajadas por su falta de confianza, por su falta de emuná, por su falta de fe. Ya casi no digo yo fe, porque el original es emuná y la traducción es confianza. Y aquí el original dice por su falta de confianza. De modo que tú guardas tu lugar por tu confianza, por tu fe, por tu emuná. Así que no seas arrogante, por el contrario, sé temeroso. Porque si Elohim no le perdonó la vida a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Así que fíjate bien en la bondad y la severidad de Elohim. Por un lado, severidad para los que cayeron, pero por otro lado, la bondad de Elohim hacia ti, con tal que te mantengas en esa bondad. De otra manera, tú también serás cortado. Y aún ellos, si no persisten en su falta de confianza, serán injertados de nuevo, porque Elohim tiene poder para injertarlos de nuevo. Oye, este mensaje de Pablo es algo maravilloso, porque Pablo se pone en la línea del medio para predicar tanto a los israelitas como para los gentiles, pero fue enviado para los gentiles. Pero resulta que habían muchos gentiles que estaban vanagloriándose por la revelación, porque la gracia es pura revelación. En la ley piensan que es por puro conocimiento. Y el conocimiento es bueno, pero la letra mata. Es el Espíritu el que da vida. Porque si tú fuiste cortado del que
por naturaleza es un árbol de olivo silvestre e injertado, contrario a la naturaleza en un árbol de olivo cultivado, ¿cuánto más, mucho más serán las ramas de olivo naturales reinjertadas en su propio árbol de olivo? Es tremendo un judío cuando por la gracia reconoce al Mashiach. Es tremendo. Es una obra que solo el Señor puede hacer, al igual que es la obra de el Mashiach en un Goín. La obra del Padre a través de su Hijo y del Ruach HaKodesh es para su gloria, es para su honra. Verso 25. Hay un título, dice, todo Israel será salvo. Pues hermanos, quiero que ustedes entiendan esta verdad, que Elohim había antes ocultado y ahora la ha revelado para que no se imaginen que saben más de lo que en verdad saben. Pablo le da muy duro a la autosuficiencia y al conocimiento que vanece. Es el endurecimiento que a tal grado ha caído sobre Israel hasta que el mundo Goín, el mundo gentil, haya entrado en la totalidad. Así será que de esta manera todo Israel será salvo, como dice en las Escrituras. De Sión vendrá el Redentor, él apartará la piedad de Jacob, y este será el brit, el pacto con ellos, cuando yo los vuelva de sus pecados. Con respecto a las buenas noticias, ellos son enemigos por causa de ustedes, pero con respecto a ser escogidos, ellos son amados por causa de los patriarcas. Aleluya. Pues los dones gratuitos de Elohim y su llamado son irrevocables. Así como ustedes mismos antes eran desobedientes a Elohim, pero ahora han recibido Gesed, han recibido misericordia por la descendencia de Israel, así también Israel ahora ha sido desobediente para que ustedes, mostrando la Gesed, mostrando la misericordia que Él ha mostrado a ustedes, ellos también reciban la Gesed, la misericordia de Elohim. Esta es la diferencia y es allí donde nosotros tenemos que dar lo que no nos pertenece, porque para gracia y de gracia recibimos la misericordia. Y la misericordia de Elohim es para siempre. Todo se acabará, pero la misericordia es para siempre. Pues Elohim ha encerrado a toda la humanidad. 22. Pues Elohim ha encerrado a toda la humanidad en desobediencia, con el fin de tener misericordia de todos. Esta palabra es para hoy. Esto es lo que estamos viviendo. Pues Elohim, el Creador, ha encerrado a toda la humanidad en desobediencia, con el fin de tener misericordia de todos. Si nosotros tenemos la misericordia, estamos salvos por gracia, aunque estemos encerrados, no estamos encerrados. Por eso dice que el encierro es a la humanidad en desobediencia, pero la misericordia los libera. Oh profundidad de las riquezas de Jokmah y del conocimiento de Elohim. Cuán inescrutables son tus mishpat, tus juicios. Cuán insondables son tus caminos, porque ¿quién ha conocido el pensamiento de Elohim? ¿A quién ha sido su consejero? ¿O quién le ha dado algo a él y ha obligado que él lo pague? Porque de él, por medio de él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por siempre. Amén. Qué tremenda carta. Si usted se identifica como un goín, debemos estar leyendo y buscando revelación en las 13 cartas del apóstol Pablo. Pero yo no estoy en contra, cuidado, yo también predico de las raíces, pero mire que es el primer mensaje en 2 años que predico directamente para gentiles. Porque yo antes predicaba solo para gentiles. El año 2020 prediqué más para las tribus,
pero con un llamado a la iglesia. Vamos a ver nosotros ahora en el libro de Efesios. Este libro es maravilloso. En el capítulo 1 él habla acerca de la bondad, de la gesed, de la misericordia del Padre. Dice, de Shaul, un emisario del Mashiach, Yeshua, por la voluntad de Elohim, al pueblo de Elohim que vive en Éfeso, esto es, los que están confiando en el Mashiach, Yeshua, gracia a ustedes y Shalom, de Elohim, el Abba del Adón, Yeshua HaMashiach. El 2 dice, gracia a ustedes y paz de Elohim, el Padre y Señor de Jesucristo. Alabado sea Yahweh Elohim, Abba de nuestro Adón, Señor, el Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, quien en el Mashiach nos ha bendecido con toda veracá, con toda bendición del Ruach en el Shamaín, en el cielo. En el Mashiach Él nos escogió en amor antes de la creación del universo para ser Kadosh otra vez. Yo le digo, todo lo creado por Él, para Él es Kadosh. Pero en el Mashiach, Él nos escogió para hacernos Kadosh, para hacernos santos. Y sin defecto en su presencia. Qué tremendo. Mire, el proceso con un gentil no es lo mismo que el proceso con un israelita. No es lo mismo. Por eso es que el mensaje debe ser bien escuchado. Si usted escucha el mensaje para las tribus perdidas y usted no es sino un goyín, no va a entender. Entonces usted debe identificarse, decir por dónde voy. Pero Pablo es tremendo porque habla a lo uno y a lo otro poniéndose en la mitad. Pongan su confianza en el Mashiach. Él determinó de antemano que por medio de Yeshua HaMashiach nosotros fuéramos sus banim, de acuerdo a su voluntad y propósito. Nosotros fuéramos sus hijos, para que le alabáramos como corresponde a la Shekinah, a la gracia, de la gracia que nos dio por medio del amado. En reunión con Él por medio del derramamiento de su sangre somos libres, nuestros pecados son perdonados de acuerdo a la riqueza de la Hanán, riqueza de la gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda la Jokmah, en toda la voluntad y discernimiento nos ha dado a conocer su plan secreto, el cual por la propia voluntad diseñó de antemano con relación al Mashiach. Las cartas del apóstol Pablo son tremendas en revelación, pero no es que usted lee y tiene la revelación, sino que le da el conocimiento y en base al conocimiento viene la revelación. Yo creo que vamos a estar hablando sobre la gracia. Quiero hacer una acotación. Mire, cuando yo predicaba en la iglesia, yo predicaba mensajes de 1 hora 40, ahora a veces 2 horas. Pero yo entiendo, yo he aprendido y yo busco gente que me enseña en internet, en YouTube. Pero cuando los mensajes son más de 1 hora, yo no soporto. Por eso yo escogí que mis mensajes serían entre 30 y 40 minutos. No se puede estar más tiempo y no se puede estudiar porque es necesario tomar papel y lápiz y hacer un verdadero estudio para una comprobación y una comparación. Pastor David Sierra, Centro de Adoración Bethlehem, desde la línea ecuatorial en Quito, Ecuador, a todo el mundo, un abrazo, Centro de Adoración Bethlehem, bendiciones.